No hay formación de fósiles en el planeta tan memorable como la formación Hell Creek, extendiéndose a través de rocas que componen partes de lo que hoy en día son Wyoming, Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur. Bajo las tierras baldías y ríos de estos estados yacen historias simultáneamente icónicas y misteriosas, contenidas en los huesos de algunos de los dinosaurios más famosos que jamás hayan caminado la Tierra. Al mismo tiempo, y en el mismo lugar que el poderoso Tyrannosaurus Rex, caminaba el Triceratops, quizás el más famoso de todos los dinosaurios Ornithischian. Este enorme tanque de un animal, equipado con los cuernos instantáneamente reconocibles que proporcionan su nombre, vivió en grandes cantidades a lo largo de las llanuras de inundación y en los bosques que componían Hell Creek hace más de 66 millones de años. En el video de hoy, conoceremos a este dinosaurio de cerca, examinando cómo se veía, dónde vivía, cómo sobrevivió y cómo fue finalmente descubierto. Este es un viaje que nos lleva de regreso al período Cretácico tardío, el último bastión de los dinosaurios no aviares y el acto final de la épica era mesozoica. Siéntate y relájate mientras te llevamos en un recorrido a través del tiempo para conocer a Triceratops, uno de los dinosaurios más famosos que jamás haya caminado por la Tierra. Triceratops es un dinosaurio que necesita muy poco en cuanto a una introducción. Este gran ceratopsiano chasmosauriano era un herbívoro pesado y de construcción voluminosa, equipado con 3 cuernos, 2 largos y estrechos sobre los ojos, y uno más corto y cónico en la punta de su hocico, y una espectacular gola situada en la parte posterior de su cráneo. Piénsalo como el equivalente dinosauriano de un elefante o rinoceronte, solo que era mucho, mucho más pesado que su comparación existente y mucho más grande. El Triceratops en promedio podía alcanzar una longitud de entre 8 y 9 metros, pesando entre 6 y 12 toneladas métricas. La gola sola podría medir hasta 2 metros de longitud. Eso es más largo que la estatura promedio de un hombre adulto, y los cuernos medían aproximadamente 1 metro cada uno. Además, la gola estaba bordeada por osteodermos, duras protuberancias óseas que habrían reforzado la estructura. El cráneo estaba entre los más grandes de cualquier animal terrestre conocido, midiendo alrededor de 1/3 de la longitud del dinosaurio en su totalidad. La boca del animal tenía un pico, con las fosas nasales ubicadas justo detrás. El pico no tenía dientes, con baterías de dientes reemplazables apiladas en la parte posterior de su boca, lo que habría ayudado al dinosaurio a triturar la vegetación dura. Detrás del cráneo, Triceratops seguía el plan corporal típico de un ceratopsiano chasmosauriano. Estos eran animales bien fortificados, capaces de mantenerse firmes con 4 extremidades gruesas y fuertes, un cuerpo pesado y un cuello corto. Cada extremidad terminaba en un pie que terminaba en 4 pezuñas, estructuras que se habían vuelto comunes entre los dinosaurios ornitisquios para el final del período Cretácico. El cuerpo del animal se reforzaba aún más por la presencia de tendones osificados, esencialmente tendones que se convertían en corazón y hueso a medida que el animal avanzaba en la vida, corriendo directamente por sus vértebras. El cuerpo del animal estaba cubierto de escamas duras, algunas de las cuales sobresalían ligeramente de la piel, como se ha descubierto en fósiles increíblemente bien conservados. El género Triceratops contenía 2 especies de grandes dinosaurios ceratopsianos, Triceratops horridus, la especie tipo, y Triceratops prorsis. A primera vista, estas 2 especies eran muy similares, pero había diferencias sutiles, la mayoría de las cuales se podían encontrar al observar los cuernos. El Triceratops horridus se podía identificar por su corto cuerno nasal y largos cuernos orbitales o de ceja orientados hacia adelante. Su hocico también era ligeramente más alargado que el de su primo. El Triceratops prorsus, por otro lado, presumía de un cuerno nasal ligeramente más largo y cuernos orbitales que se curvaban hacia arriba en las puntas.
También tenía un hocico ligeramente más corto que el Triceratops horridus. Curiosamente, las dos especies de Triceratops se han encontrado en diferentes niveles estratigráficos dentro de las rocas de la formación Hell Creek, lo que apunta al hecho de que no vivieron al mismo tiempo. Triceratops horridus vivió un poco antes y se cree que fue un antepasado de Triceratops prorsus. Este es un acontecimiento particularmente raro, donde podemos ver realmente a un antepasado directo de un dinosaurio a otro. Otros residentes de Hell Creek, sin embargo, como el Tyrannosaurus rex, vivieron junto a ambas especies, coexistiendo con ellas durante varios millones de años. La relación de Triceratops con los seres humanos comenzó en 1887, cuando George Lyman Cannon desenterró un conjunto de impresionantes cuernos orbitales con parte del techo del cráneo aún adjunto en lo que hoy es Colorado. Notando la importancia de su hallazgo, lo envió a Othniel Charles Marsh, uno de los paleontólogos estadounidenses más preeminentes de la época. Primero identificó erróneamente los cuernos como pertenecientes a una especie gigante de bisonte del Cenozoico y realmente le dio un nombre, Bison alticornis. No fue hasta mucho después que reexaminó su postura sobre los huesos e identificó que pertenecían a un gran dinosaurio herbívoro. Para entonces, se habían descubierto 3 cráneos de Triceratops bien conservados y pudo describir de manera confiable al animal, pero el nombre oficial vendría más tarde. El espécimen holotipo de Triceratops fue desenterrado en 1888 de la formación Lance de Wyoming y al principio se le conocía simplemente como Ceratops. En el momento en que se desenterró el holotipo, Marsh aún estaba decidiendo si esta era una especie de bisonte, por lo que le dio un nombre que significa cara con cuernos. No fue hasta que el fósil fue preparado con más detalle que Marsh pudo notar la presencia del tercer cuerno. Esto ahora definitivamente no era un bisonte, por lo que se emitió el nombre Triceratops horridus, que se traduce como cara horrible de 3 cuernos. En años recientes, se han desenterrado muchos fósiles de Triceratops perfectamente conservados de las rocas del centro y norte de los Estados Unidos de América. Un hallazgo de este tipo acaparó los titulares internacionales en 2014, descubierto por Craig Pfister y más tarde apodado Horridus. Descubrió huesos pélvicos y del fémur sobresaliendo de las rocas en Montana y se puso a excavarlos. El proceso tomó más de un año y para cuando terminó, Pfister notó que había descubierto uno de los especímenes de Triceratops más completos conocidos en el registro fósil. Su hallazgo contenía más de 260 huesos, incluyendo un cráneo completo, la mayor parte del torso, las 4 extremidades y la cola. Ahora está en exhibición en el Museo de Melbourne, en Australia, y son los huesos de dinosaurio más completos en exhibición en cualquier museo australiano. Se cree que Horridus fue arrastrado a un río después de morir, donde rápidamente se hundió hasta el fondo y fue cubierto por sedimentos antes de que los carroñeros pudieran despedazar el cadáver. Se desconoce si Horridus era macho o hembra. El Triceratops era definitivamente herbívoro, lo que se indica por sus columnas de baterías de dientes adaptadas para alimentarse de vegetación dura. Estos dientes se reemplazaban a lo largo de su vida a medida que se desgastaban al desgarrar plantas. De hecho, a lo largo de su vida, un solo Triceratops podría desgastar hasta 800 dientes, dependiendo de la edad y el tamaño del individuo, y la materia vegetal específica que estaba comiendo. Juzgando por la materia vegetal disponible en la época en que vivió y la construcción de los dientes, los paleontólogos han sugerido que los alimentos favoritos de Triceratops podrían haber sido las hojas de palma y las cícadas, pero potencialmente también los helechos. Esto podría indicar que pasaba mucho tiempo alimentándose en llanuras abiertas, muy parecido a un rinoceronte moderno.
Los científicos han llegado a esta conclusión sobre las preferencias dietéticas del animal al reconstruir su cabeza, que estaba más baja que los herbívoros que normalmente se alimentan en árboles y vegetación de mayor crecimiento. Este era un animal que se alimentaba de vegetación que crecía cerca del suelo o que había sido derribada por el peso del animal. Las características más notables del Triceratops, los cuernos y el volante, han sido objeto de debate paleontológico a lo largo de los años sobre para qué exactamente se utilizaban. Contrario a la creencia popular, se piensa que la función más probable de los cuernos era que se utilizaban para exhibirse, posiblemente al comunicarse o intentar atraer a una pareja. Como tal, se ha teorizado que el volante habría sido de colores brillantes o decorado con patrones elaborados que habrían sido particularmente llamativos durante el cortejo. Las representaciones clásicas de Triceratops muestran a los animales en combate entre sí o con un depredador, utilizando sus cuernos para perforar los flancos de un tiranosaurio o para luchar con un rival masculino. Sorprendentemente, hay relativamente pocas pruebas de esto, y gran parte se basa en especulaciones. Aunque hubiera sido posible que el Triceratops enfrentara a un atacante de frente y sobreviviera en una pieza, se cree que la función principal de la impresionante armadura de la cabeza del dinosaurio era para exhibirse, no para atacar. En cuanto a las peleas entre ellos, muy pocas heridas presentes en los cráneos de Triceratops parecen haber sido infligidas por los cuernos de otro Triceratops. Esto no quiere decir que los animales no compitieran de esta manera, pero puede haber sido un suceso un poco más raro de lo que se pensaba. A menudo se muestra al Triceratops como un animal que vivía en grandes manadas a través de las llanuras y bosques de Hell Creek, pero esto también es algo que se basa principalmente en especulaciones. Solo un sitio en Montana se sabe que ha producido huesos de Triceratops de muchos individuos en un lugar, lo que puede representar a los dinosaurios viajando como una familia en lugar de una gran manada. Sin embargo, puede haber alguna otra evidencia que apunte a la dirección de que estos dinosaurios sí viajaban en manadas. En un espécimen de Triceratops, la cola presenta huesos que se habían coosificado o fusionado después de una fractura y reparación. Según Ely y Fowler, los paleontólogos que describieron el hallazgo, otro Triceratops que viajaba detrás del que tenía la cola rota podría haber pisado sobre ella, causando la herida. Esto podría indicar actividad de manada. Independientemente del comportamiento de manada, el Triceratops fue sin duda uno de los dinosaurios más comunes de la formación Hell Creek en su época, representando posiblemente 5/6 de todos los dinosaurios grandes en la región al final del Cretácico. Casualmente, también fue uno de los últimos dinosaurios en sobrevivir, presenciando y sufriendo los efectos del catastrófico evento de extinción del Cretácico hace 66 millones de años. Se han encontrado Triceratops en varios sitios de América del Norte, principalmente en la formación Hell Creek, pero también en la formación Lance, formación Evanston, formación Scholar, formación Denver y formación Laramie. Hell Creek es más notablemente asociado con el dinosaurio y fue una región de muchos animales extintos bien conocidos. Junto al Triceratops, el poderoso Tyrannosaurus fue el género más famoso conocido de Hell Creek y fue uno de los depredadores del Triceratops. Dado el tamaño y peso del Triceratops, no habría sido fácil para incluso un Tyrannosaurus completamente crecido enfrentarse a un adulto. E incluso si los cuernos no se usaban para la defensa, el herbívoro aún habría sido capaz de dar un buen golpe. Otros terópodos presentes en la región incluían a los Signathids, parientes emplumados de los Oviraptorids como Onsu y Leptorhynchus, Ornithomimids como Ornithomimus y Struthiomimus, y Dromaeosaurids como Acheroraptor y Dakotoraptor.
Los ornitisquios conocidos de Hell Creek que vivieron junto a Triceratops incluyeron a Ankylosaurus y Pachycephalosaurus, dos de los herbívoros más famosos que jamás hayan vivido, así como Edmontosaurus, Taurosaurus y Teschylosaurus. Mientras los pterosaurios volaban en lo alto y pequeños reptiles tomaban el sol junto a los ríos y humedales. Muchos mamíferos pequeños correteaban por el bosque. Muchos de estos eran mamíferos diminutos, parecidos a las musarañas arbóreas, pero su día se acercaba rápidamente. El inminente impacto del meteorito Chicxulub abriría el camino para que los mamíferos surgieran en extrañas nuevas formas en la próxima era Cenozoica, ya que la era de los dinosaurios llegó a un abrupto final. Hell Creek está compuesto principalmente de arcillas, lutitas y areniscas, lo que indica que en el período Cretácico tardío, la región era una llanura de inundación cálida y plana, rodeada de bosques y separada por ríos que rebosaban de vida. Árboles de angiospermas cubiertos de flores vibrantes habrían bordeado estos bosques, haciendo de Hell Creek un lugar particularmente colorido para vivir en el Mesozoico. Otras plantas incluían coníferas, cícadas, gingos, musgos y helechos. Hell Creek estaba situado cerca del mar interior occidental, un amplio cuerpo de agua que dividía en dos el continente que eventualmente se convertiría en América del Norte. En este mar prosperaban enormes reptiles marinos como los plesiosaurios y mosasaurios, que ocasionalmente podrían haber entrado en contacto con los dinosaurios de Hell Creek cuando bajaban al agua. Triceratops tuvo la desgracia de ser uno de los últimos dinosaurios no aviares que vivieron en la era Mesozoica. Con el fin del Cretácico, también terminó el reinado de animales como el Triceratops, ya que el meteorito que mató a los dinosaurios se estrelló contra la Tierra, arrasando todo a su paso. Los Triceratops, que no sucumbieron inmediatamente al impacto, habrían enfrentado condiciones duras en el mundo en el que vivían, cubierto de cenizas y casi sin vegetación comestible. Finalmente, los Triceratops desaparecerían de este mundo y sus restos serían descubiertos millones de años después por los humanos. Hay mucho que aún estamos aprendiendo sobre este dinosaurio, pero con futuros descubrimientos podríamos ser capaces de desentrañar los misterios de Hell Creek y qué papel exactamente jugó el Triceratops en este ecosistema.